Atención, porque mientras Morena se acomoda rumbo al 2027 y hay una figura que fue prácticamente destapada, la niña Andrea Chávez. Sí, la misma senadora rodeada de polémicas por el jet privado, denuncias por violencia política, caravanas adelantadas y un gasto millonario en redes que no ha pasado desapercibido para nadie. Y aquí viene el dato clave. Aunque Adán Augusto López ya no es coordinador de los senadores de Morena en el Senado, fue él quien públicamente la impulsó y la está colocando en el radar rumbo a Chihuahua. Pero la pregunta que pocos están haciendo es, ¿estamos viendo una estrategia política legítima o una construcción mediática financiada con promoción constante, controversias y posicionamiento digital? Porque entre escándalos, narrativa de persecución y una presencia intensa en redes, el perfil de Andrea Chávez ha crecido al mismo ritmo que las críticas. ¿Qué pregunta vamos a contestar? Una, ¿cuánto gasta en redes diariamente Andrea Chávez? Se lo diremos. La niña Andrea. Andrea Chávez Treviño nació el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y no deja de meterse en líos desde el principio. Es mentirosita. En junio del 2023, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó que la entonces diputada federal de Morena, Andrea Chávez, fue denunciada porque estaba recibiendo recursos públicos para una oficina de atención ciudadana que no existía. La acusación quedó ahí. Pero luego se supo que Andrea asistía a foros internacionales, pero no era cierto, por eso le decíamos que era una mentirosa. Según un editorial de Orquídea Funk de agosto del 2023 en el portal Etcétera, pues a la pequeña Andrea le gusta mentir. Según la editorialista, Andrea Chávez aseguró que en 2015 acudió como representante de México a un encuentro convocado por la ONU y auspiciado por el Reino de Jordania, además de que participó en la redacción del apartado del feminicidio en la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la ONU. En el perfil currículo de Chávez Treviño, aseguró que participó en el encuentro tras ser seleccionada como representante de México. De ese foro emanó un documento de la llamada Declaración de Amán, que reivindica la importancia de la participación juvenil en la construcción de la paz mundial y la solución de conflictos. Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, la reportera Orquídea Funk revisó todo. En ninguno de los perfiles de redes de Andrea hay una sola fotografía de ella con los asistentes al foro en Jordania, ni documento que avale su participación en el evento. Pero Orquídea Funk también comprobó que Andrea Chávez nunca ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU, ni tampoco es asesora de alguno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad para aportar su conocimiento, que debe ser muy poco siendo de Morena. Tal parece que todo es parte de la gran imaginación de Andrea. Así comenzó su carrera. Lo que no existe en su mente es el uso de aviones de la Sedena para transportar a su familia. Los familiares de Andrea Chávez habrían utilizado un avión privado presuntamente de las Fuerzas Armadas el día que la entonces diputada morenista presentó su primer informe de actividades legislativas de la Cámara de Diputados en un evento realizado en Chihuahua en enero del 2023. En redes sociales circularon fotografías en las que se ve a 3 familiares de la diputada con licencia a bordo de una aeronave privada. En la imagen se encontraba la abuela de la morenista con la misma ropa con la que asistió el 8 de enero al informe de Andrea, quien en esa ocasión resaltó ser nieta de una niña que llegó a México exiliada por la Guerra Civil en España. Así lo presumieron. En respuesta a Clásico en Morena, Chávez aseguró que se trataba de una campaña en su contra. Sin embargo, nunca negó la veracidad de las imágenes, pero eso sí, hasta utilizó la inteligencia artificial. Y en medio de ello llegó el escándalo de la jirafa, cortesía de su cercanía con Adán Augusto. Mientras se desempeñaba como diputada, la pequeña Andrea, la niña Andrea, estuvo nuevamente en el ojo del huracán cuando trascendió que la jirafa Benito había sido un regalo por el ahora también senador de la República, Adán Augusto López, un tema que ella no se cansó de desmentir. La historia de la jirafa, llamada Benito, comenzó cuando fue trasladada a Villahermosa tras la muerte de otra jirafa, Modesto, que se encontraba en un zoológico de la capital tabasqueña, justo cuando Adán Augusto López era el gobernador de Tabasco. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a Ciudad Juárez, lugar natal de Chávez. En agosto del 2023, Chávez estuvo involucrada en una discusión pública con la politóloga Denise Dresser, quien comentó en el programa Mesa de Análisis con Loret de Latinus sobre los traslados en el avión de la Guardia Nacional, lo que le habíamos comentado hace un momento. Dresser usó frases como, es un tema de faldas, tener una novia en la campaña y no sabemos si era novio o no, para denunciar el supuesto uso irregular de recursos públicos por parte de la niña Andrea. Chávez presentó una denuncia contra Dresser por violencia de género que jamás prosperó.
Y los líos de la pequeña Andrea serían cosa menor si su fanatismo no hablara por su boca. En el marco del debate sobre la reforma que finalmente integró a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, la morenista se aventó la puntada de que en México no hay desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni tortura, que la militarización de López Obrador era diferente a la de Felipe Calderón. Escúchela. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? Y es que lo mejor de los ignorantes es que siempre se van a atrever a más. En enero del año pasado, era enero del 2025, cuando detuvieron en la Ciudad de México a Joel El Morza, presunto operador del hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Él es hermano de María Eugenia Medina Miyazaki, exdiputada del PRI en Sinaloa y quien presuntamente le daba protección junto con otros exfuncionarios. Y la niña Andrea quiso exhibir al PRI y fue exhibida ella, pues la mujer, Medina Miyazaki, ya estaba en Morena. Y es que el problema de la niña Andrea es que ignora tanto que ya ni siquiera sabe lo que ignora, como el conflicto de intereses y dinero en efectivo que tuvo cuando le descubrieron unas caravanas de salud en Chihuahua patrocinadas por un amigazo de quién cree, de Adán Augusto. Durante marzo y abril del 2025, la senadora de Morena, Andrea Chávez, fue objeto de críticas por la realización de las llamadas caravanas de salud en Chihuahua, actividades que incluyeron brigadas médicas y eventos públicos que coincidían con su posicionamiento rumbo a la elección estatal del 2027. Ella quiere ser gobernadora. Fernando Padilla Farfán es el presunto financiador de la caravana de salud, que promueven la imagen de la senadora en todos los vehículos. El empresario prestó estas unidades médicas cuyo costo operativo se estima en 10 millones de pesos mensuales como un favor político derivado de los contratos obtenidos con la mediación de Adán Augusto. Se le señala por haber recibido contratos por 2,000 millones de pesos en estados donde el senador ha tenido influencia directa, particularmente en Tabasco, durante la gestión de Adán Augusto como gobernador, y Chiapas bajo el gobierno de Rutilio Escandón, excuñado del senador. Sus empresas como F Medical, Línea Médica del Sur y Aspen Construcciones han obtenido adjudicaciones para proveer desde obra pública hasta servicios médicos y hospitales móviles. Y entre uno y otro escándalo, la niña Andrea Chávez no deja de gastar en redes sociales. Le vamos a decir, Andrea Chávez ha gastado 3,150,586 pesos. Vamos con los detalles. Según la biblioteca de anuncios de Meta, Facebook e Instagram, Andrea Chávez ha gastado 3,150,586 pesos del 4 de agosto del 2020 al 13 de febrero del 2026. Si se prorratea el monto de 3 millones, en el periodo del 4 de agosto al 13 de febrero hay 2,019 días, cerca de 66 meses o 5.5 años. El equivalente sería aproximadamente 1,560 pesos diarios sostenidos durante todo ese lapso. En términos mensuales, la cifra representa alrededor de 47,700 pesos y en promedio anual equivale a cerca de 569,000 pesos por año dentro del periodo analizado en redes. Con ese monto se podrían comprar entre 2 y 4 viviendas de interés social, adquirir al menos 15 autos compactos nuevos de gama económica. En educación alcanzaría para pagar más de 40 carreras universitarias públicas completas o sostener las colegiaturas privadas de nivel medio durante algunos años. En el plano social y cotidiano equivaldría aproximadamente a pagar el sueldo anual de 8 a 10 trabajadores con ingresos cercanos al salario promedio. Visto desde el poder adquisitivo, esos 1,560 pesos diarios durante 2,019 días podrían traducirse en una alimentación básica para varias familias de forma sostenida. ¿Y don Adán qué dice? Pues él ya la destapó porque la quiere para gobernadora. Como el señor se sabe impune y es un cínico, se aventó la puntada para destapar a Andrea Chávez como la próxima candidata a la gubernatura de Chihuahua. Piensan algunos o algunas que inundando las redes con notas como esa, pues la van a descarrilar, pero pues se equivocan.
Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno. ¿La va a apoyar usted? Pues todos. Y ya salió el peine. La también senadora Lili Téllez informó que el pacto de impunidad para Dan Augusto fue dejar la coordinación del Senado de Morena siempre y cuando le dieran la candidatura a la niña Andrea. Senadora, su promoción digital suma más de 3.1 millones de pesos en anuncios. ¿Puede detallar con transparencia el origen exacto de esos recursos y si provienen de su patrimonio, donaciones o financiamiento político indirecto? Si su posicionamiento rumbo al 2027 coincide con brigadas, publicidad constante y eventos territoriales, ¿cómo garantiza que no existe financiamiento anticipado de campaña ni aportaciones de terceros con interés político o contractual? Dada su cercanía política con actores que la han impulsado públicamente, ¿puede aclarar si existe algún tipo de apoyo económico, logístico o mediático proveniente de estructuras políticas o empresariales que no estén siendo transparentados en sus reportes oficiales? La historia no es solo sobre un aspirante que crece en redes, sino sobre un proyecto político que parece inflarse a base de polémicas, padrinazgos y posicionamientos constantes. Porque mientras el discurso habla de territorio, cercanía y causas sociales, los números cuentan otra cosa: millones en promoción digital, caravanas millonarias y una presencia mediática que no se construye sola ni por casualidad. Y curiosamente, todo ocurre justo cuando ya fue destapada por quien, aunque ya no coordina a los senadores de Morena, la puso en el mapa rumbo a Chihuahua. Todo en una conveniente sincronía. Así que la pregunta ya no es si Andrea Chávez quiere ser gobernadora, sino quién está financiando la narrativa que la está empujando a hacerlo. Y mientras las respuestas se diluyen entre discursos de persecución y victimización, el dinero sigue fluyendo, la imagen sigue creciendo y el silencio sigue siendo muy estratégico. En la nueva política, al parecer, no se gana primero en las urnas, se gana primero en el algoritmo, en Facebook, en Instagram, y ahí casualmente alguien lleva años invirtiendo todos los días. Solo que hay un detallito: la conversación pública no le favorece. Basta ver los comentarios que obtiene ella cada vez que publica algo en Facebook, incluyendo su foto.